Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora estamos en la iglesia predicando o tomando la lección dominical de esta mañana. Hoy nos toca el estudio número 7, la dirección del Espíritu en la obra misionera. El objetivo de la lección: comprender la necesidad de ser guiados por el Espíritu para hacer la obra misionera. Es muy importante que nosotros entendamos que no es por nuestro conocimiento, sino que tenemos que estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo para nosotros llevar con efectividad el mensaje de Jesucristo. Punto número 2, asumir un carácter humilde que permita al obrero entender la orientación del Espíritu. Y esto también es demasiado importante porque muchas veces nosotros estamos llenos de conocimiento y eso nos infla con arrogancia y nos infla con un criterio personal. Y es necesario ser humildes para que nosotros podamos escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo. Y el punto número 3, aplicar debidamente la voluntad del Espíritu Santo a la conducta cotidiana. Y esto habla de generar un cambio en nosotros. Siempre el Espíritu Santo está tratando de renovar el espíritu de nuestra mente, está tratando de renovar nuestro entendimiento. Muchas veces Dios nos da una instrucción ayer, pero esa instrucción no es la misma que el Espíritu Santo quiere que ejecutemos hoy. Y eso es algo que tenemos que entender muy claro. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo movió a un profeta, y fue el profeta con el rey y le dijo: prepara tu casa porque de cierto morirás. Y el profeta salió de la presencia del rey. Sin embargo, todavía estando en el patio, el rey se humilló ante Dios y el Espíritu le volvió a hablar: dile que va a vivir 15 años más. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces nosotros lo que asumimos: entonces me equivoqué, entonces voy a quedar mal. No, nosotros tenemos que entender que los oídos de Dios están atentos y hoy nos da una instrucción para hoy. Mañana puede darnos una instrucción y nosotros tenemos que estar atentos a esa voz. ¿Cuál es el pensamiento central? La historia del cristianismo en el libro de los Hechos está marcada por una clara dirección del Espíritu Santo en la vida y el trabajo de los siervos de Cristo. El texto abrió: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Empezamos con el bosquejo bíblico de este estudio, del estudio de esta mañana. Dice el punto número 1, el Espíritu Santo hizo la conexión entre Cornelio y Pedro. El Espíritu Santo es el que estableció ese lazo. Inciso A: Cornelio fue diligentemente a hacer la voluntad de Dios, del Señor. Hechos 10, versículos 7 y 8 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio obedeció. Una de las cosas y de los problemas principales que tenemos hoy en día es que se nos hace difícil obedecer. Ponemos en tela de juicio todo, dudamos de todo. Y muchas veces el Espíritu Santo pone carga en nuestros corazones, pone un sentir en nuestro corazón y nosotros estamos: ¿habrá sido Dios? Y si no, mejor mañana veo qué pasa, mejor esto, mejor lo otro. Y aquí habla de Cornelio. Este hombre oraba y se le apareció un ángel, le dio instrucciones. Inmediatamente que el ángel se fue, inmediatamente tomó acción. Llamó a 2 de sus criados, llamó a un soldado de los de su confianza y le dijo: vayan a Jope, me pasó esto, vi esto, busquen a este hombre llamado Pedro. Entonces, una de las cosas muy importantes
es hacer la voluntad de Dios con diligencia. Y cuando hablamos con diligencia, implica hacerlo pronto. Dios tiene preparado hoy el terreno para sembrar una semilla específica y es muy importante que nosotros obedezcamos a esa instrucción. 2. El inciso B. La oración es un buen espacio para ser dirigidos por Dios. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Uno de los tipos de visión que la Biblia nos habla. Pero ¿qué es lo que hizo él en este ínter, en este tiempo? Subió a la azotea, se apartó quizás de la gente que había en la casa y subió a orar. Subió a tener un tiempo íntimo en la presencia de Dios. Y en ese momento tuvo un hambre. Y una de las cosas que nosotros podemos notar y podemos hacer énfasis, que Dios muchas veces usa tu necesidad, usa las sensaciones que tú estás experimentando para mostrarte, para revelarte algo. ¿Cómo se manifestó esto? Mientras estaba comiendo, no, mientras estaba orando. Mientras estaba orando, Pedro tuvo hambre y mientras le preparaban la comida, el Espíritu Santo aprovechó para traer una visión a Pedro. Entonces, es importante que nosotros entendamos, Dios nos puede hablar en cualquier circunstancia. Y yo estoy seguro que Dios te ha hablado cuando tú ni siquiera estabas pensando en Él. Pero si tú deliberadamente quieres que el Señor trate contigo y hable, necesitas orar. Muy difícilmente Él va a estar buscando y hablarte a través de la telenovela, o hablarte a través de la televisión, o hablarte a través de los problemas. Porque aunque lo haga, si nosotros no estamos buscando su presencia, no vamos a entender su voz, nuestros ojos no van a ser abiertos, nuestro entendimiento no va a ser libre para comprender lo que Dios nos quiere decir. Así es que el tiempo perfecto para entender la voz de Dios es el tiempo de oración. Punto número 2. El Espíritu Santo mostró a Pedro el programa misionero de Dios, algo que Pedro no había comprendido, el programa misionero de Dios. Una visión celestial mostró a Pedro que todos necesitan oír el Evangelio. Versículos 11, 12 y 13. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Quiero unirlo con el punto número 2. Dice: la voz del Espíritu corrigió el prejuicio de Pedro. Versículos 14 al 16. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El Espíritu Santo le estaba hablando a un hombre que había andado con Jesús, que había aprendido el mensaje de Jesús, pero en su mente y en su corazón estaba lleno de prejuicios. Prejuicios conforme a la ley y prejuicios conforme al criterio de a quién debe ser predicado el Evangelio. Jesucristo, al ascender en la nube, le dejó claro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, que era la nación, ¿sí?, en Judea, era el país, en Samaria, que eran los gentiles, y hasta lo último de la tierra. Esto abarcaba todo: Jerusalén, la ciudad, Judea, la nación, los gentiles, que abarcaban los samaritanos, que eran los vecinos, y hasta lo último de la tierra. Dentro del plan de salvación estaba incluido todo.
Sin embargo, había prejuicios en Pedro, como muchas veces lo sigue habiendo en ti y en mí. Muchas veces tenemos prejuicios, tenemos mucho conocimiento, y la única manera de ser corregidos es ser humildes y dejar que el Espíritu Santo nos hable. En esta visión bajó un lienzo con toda clase de animales que, de acuerdo a la ley judía, eran considerados inmundos. Ellos no solo no los podían comer, sino que sus cuerpos muertos ni siquiera los podían tocar. Y lo que le estaba diciendo la voz era: mátalo, prepáratelo y cómetelo. Y él dice: no, Señor. O sea, ¿cómo se dice? El siervo alegando con el patrón: no, Señor, pues me está probando, quizás me está probando. Yo no he comido nunca nada común, no he comido nunca nada inmundo. Y la voz le dijo claramente: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común, tú no lo llames inmundo. En otras palabras, no lo llames corriente, no lo llames sucio. Y es muy importante que nosotros tengamos abiertos nuestros ojos y nuestro entendimiento. Si nosotros recordamos las enseñanzas de Jesús cuando Él le predicaba a los religiosos que lo estaban escuchando, fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley, los escribas, Él les dice: las rameras, los publicanos, los pecadores van adelante de ustedes en el camino al reino de los cielos. O sea, lo que tú consideras que está contaminado, van adelante. ¿Por qué van adelante? ¿Cómo es que esa gente puede ir adelante de los que conocemos la palabra? Porque muchas veces, porque conocemos la palabra, nos escudamos en el supuesto conocimiento de la palabra, pero al conocer la palabra no significa que entendamos la voluntad de Dios. Y cuando somos reprendidos por alguna acción, nos escudamos en el conocimiento. Sin embargo, cuando una persona que es pecadora es confrontada por su pecado, inmediatamente lo que hace es humillarse, arrepentirse y al menos tratar de corregir. Entonces hay una gran diferencia. Y Dios le estaba hablando a Pedro y le estaba diciendo: mira, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común e inmundo. Él estaba preparando el terreno para que entendiera el propósito de la obra misionera, no solo para los judíos, no solo para el pueblo escogido de Dios, sino que abarcaba a todos los gentiles. El punto número 3 dice: el Espíritu Santo dirigió a Pedro que fuera a predicar a los gentiles. Inciso A: la dirección del Espíritu responde a tiempo a nuestras preguntas. Versículos 17 y 18. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Creo que es algo común entre los cristianos, cuando nos pasa algo, preguntarle a Dios: ¿qué significa esto? Cuando soñamos algo, cuando atravesamos una circunstancia como ahorita estamos atravesando esta pandemia, muchas de nuestras oraciones van encaminadas a decirle: Señor, ¿qué significa y qué espera de nosotros? ¿Cuál es la reacción que Dios está esperando de nosotros en medio de esta circunstancia, en medio de esta visión? Bueno, la respuesta llega. En este caso, la respuesta estaba tocando a la puerta. Así que, amado hermano, es muy importante que nosotros tengamos en el Espíritu abiertos nuestros ojos y abierto nuestro corazón a lo que Dios nos quiere enseñar. Porque ¿qué sucede? Muchas veces nos cerramos. Pedro pudo haberse cerrado en sus prejuicios, que estaban enfocados en la ley. ¿De quién era la ley? Era ley de Dios. Era ley de Dios. Pablo, ¿a quién según él estaba obedeciendo
cuando era Saulo y perseguía a la iglesia, a la voz de Dios, a la ley. Entonces ellos pudieron haberse aferrado y decir, no, es que yo conozco, es que yo sé, es que esto no es así, y ellos pudieron haberse negado. ¿Qué hubiera hecho el Espíritu Santo? Levanta otro, los hace a un lado y levanta otro. Amado hermano, no dejemos que el Espíritu Santo nos haga a un lado. Seamos sensibles a lo que Él nos está indicando. Y el inciso B, el último punto de esta lección: el Espíritu ordenó a Pedro que fuera a Cesarea y predicara a Cristo. Versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le habló a Pedro y le dijo: mira, haz un lado tu orgullo, haz un lado tus prejuicios. Yo te he traído estos hombres, para ti son inmundos, para ti ni siquiera debes convivir con ellos, pero yo quiero que tú vayas y les prediques. La pregunta es, ¿no pudo haber escogido a otra persona? Dios pudo haber escogido a cualquiera, pero Él quiere moldear nuestro carácter. Como en este caso tenía que moldear el carácter de Pedro, tenía que moldear su criterio para que él con libertad pudiera predicar correctamente el enfoque del Evangelio de Cristo. Ahora, yo quiero enfatizar dentro de esta lección un detalle muy importante, que la dirección del Espíritu obró en un sentido bidireccional. Mucha gente llega con nosotros y dice: es que el Espíritu Santo me dijo que tú esto, que tú el otro, que tú aquello. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo ya había hablado con Cornelio y el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro. Cornelio obedeció. Inmediatamente que Cornelio obedeció, el Espíritu Santo empezó a tratar con Pedro. ¿Para qué? Para que llegaran a un punto de encuentro y la salvación llegara a casa de Cornelio. El Espíritu Santo habló aquí y el Espíritu Santo habló en los dos lados. Hace algunos años un hermano decía que llegó un joven y dijo: es que Dios me dijo que usted me iba a regalar la camioneta. El hermano era nuevo en el Evangelio, tenía un negocio bien, y él no supo qué hacer, pero le contestó con sabiduría y le dice: mira, yo soy nuevo y no entiendo mucho de esto. Déjame hablar con mi esposa, que ella ore, y si Dios le dice a mi esposa que te la dé, pues te la doy. Y este muchacho era empleado de este varón. Yo escuché el testimonio de su propia voz, y dice que al siguiente día llegó: ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a su esposa? No, pues no le ha dicho nada. Y estuvo toda la semana insistiendo: es que si usted no obedece a Dios, Dios le va a traer maldición, Dios esto, Dios lo otro. Y el hombre muy sabiamente fue y habló con su pastor. Y le dijo: pastor, tengo un problema. Mire, tengo un empleado que es cristiano. Dice que Dios le dijo que yo le iba a regalar la camioneta. Y pues yo tengo miedo porque yo estoy esperando que Dios le dé revelación a mi esposa, pero no ha pasado nada. Y el pastor le dijo: ese no fue Dios. Corre a ese muchacho. Así es que al siguiente día llegó este varón, el muchacho se acercó otra vez con la cantaleta de la camioneta y el Señor le dijo: ya tengo una respuesta. El pastor me dijo que Dios no habló por ti y me dijo que te corriera, así es que ya no tienes trabajo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a preguntar la voz de Dios. Obviamente, si lo que Dios te está diciendo es corrígete y en tu corazón tú sabes que andas mal, pues no esperes que venga el ángel con látigo, con vara, a humillarte, a quebrantarte. Simplemente obedece y corrígete. Bueno, hermanos, esta es la lección de esta mañana. Esperamos que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por esta lección. Ministra nuestras vidas con ella. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla a nuestras vidas y permite que podamos, Señor, caminar en orden,
siguiendo y obedeciendo tu voz, atendiendo a la voz del Espíritu Santo, metiéndonos, Señor, en oración y en comunión para que tú trates con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria y el honor te pertenecen. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Comparta este mensaje.